En el micrófono, Keila Fernández de Ruiz, estudiosa del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente. En el marco del Seminario Investigación 1, haré un análisis del libro intitulado Problemas epistemológicos, tradición, innovación, progreso y el estatus ontológico de la estructura de Julio Planchard Brum. Planchard Brum, profesor venezolano, tiene una amplia biografía que resumiré en 4 aspectos fundamentales. Sus datos personales nos dice que nació en el estado Miranda en enero de 1947. Dentro de sus datos profesionales tenemos que es profesor y filósofo, que cursó estudios de maestría en filosofía lógica y metodología en la Universidad Central de Venezuela. Cursó estudios en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello. Dentro de sus datos laborales tenemos que es profesor de la Universidad Central de Venezuela, que fue jefe de cátedra de epistemología de la Escuela de Economía y Sociales de la UCB, que fue profesor de posgrado de Ciencias Administrativas. Dentro de los TICs interesantes tenemos que domina con fluidez 3 idiomas, español, inglés y francés, y es autor de diversas publicaciones en las áreas de filosofía, epistemología y economía. Veremos la estructura del libro del cual hacemos referencia. El mismo se estructura en capítulos. Nos ofrece un interesante y profundo análisis de ese fenómeno trascendental en la cultura contemporánea que denominamos ciencia. Es un fascinante viaje a través de la lógica del conocimiento científico, la cual es analizada desde 2 perspectivas distintas. Una, la evolución del pensamiento científico desde el punto de vista histórico, y la otra desde la práctica o el quehacer cotidiano de los científicos. Seguidamente tenemos un concepto, ciencia, evolución conceptual. Si nos remontamos en los procesos fundacionales de la ciencia, nos damos cuenta que la misma nace o comienza en la época del Renacimiento, y entre sus fundadores encontramos 4 grandes científicos que a lo largo de la historia dejaron legados importantes a la humanidad. En eso tenemos a Copérnico, con la teoría heliocéntrica del sistema solar. Kepler, por su parte, dejó las leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Galileo mejoró el telescopio y fue nombrado el padre de la ciencia. Por su parte, Newton nos deja el legado de la ley de la gravedad aún vigente a lo largo de la historia. Científicos e históricos nos permitieron ver ese proceso en 2 hechos o elementos fundamentales: la tenacidad del paradigma o el paradigma de la investigación newtoniana y la historia de la ciencia vista a través de los libros de textos. La ciencia, por su parte, puede ser entendida en 2 formas: sincrónica, haciendo un corte en el tiempo e investigando la estructura lógica de la teoría o el conjunto de teorías que se encuentran en un campo de investigación, y diacrónica, examinando la evolución y articulación de las teorías en el devenir histórico. Para centrarnos y hacer una aproximación a la caracterización de la disciplina científica, podemos decir que primero hay que definirla dándole cabida a las ideas vigentes. Posteriormente aportamos un criterio de unidad, coherencia y continuidad que permitan ver y comprender las relaciones, para así comprender las diferencias existentes entre las ideas y finalmente comprender las relaciones con otras disciplinas especializadas. Podemos decir entonces, y luego de caracterizar una disciplina científica, que los problemas de la ciencia nunca han estado determinados solamente por la naturaleza del mundo, sino del conflicto de ideas acerca del mundo y la naturaleza y las diferencias entre las mismas ideas. Otro concepto fundamental y que fue trabajado por Thomas Kuhn fue denominado ciencia normal. Esa tiene varias definiciones. La primera es una investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante corto tiempo, como fundamento para su práctica posterior.
La segunda definición nos dice que es una investigación caracterizada por una tentativa tenaz y ferviente de obligar a la naturaleza a entrar a las estructuras conceptuales proporcionadas por la educación profesional. Y una tercera, que es una empresa que tiene como objetivo refinar, ampliar y articular un paradigma aceptado. Para comprender el concepto de ciencia normal propuesto por Kuhn, imprescindiblemente debemos tener presente la noción de continuidad y del proceso acumulativo del conocimiento, y la utilización de la idea de paradigma o matriz disciplinaria, destacando el carácter paradigmático planteado por Ptolomeo y que para Copérnico seguía siendo la base de la investigación. Por tanto, para entender y comprender de qué se trata ese carácter paradigmático, es necesario entender qué son los paradigmas. En el año 75, los paradigmas son las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. El éxito de un paradigma es al comienzo una promesa en cuanto a sus capacidades para resolver problemas, y la ciencia normal consiste en la realización de esa promesa. Es decir, en un paradigma los científicos o investigadores se dedicarán a ampliar el conocimiento de aquellos hechos seleccionados por el paradigma como importantes, y como es de seleccionar hechos concretos y cosas importantes, en esta presentación de educación, un paradigma o un reto. En cuanto a la educación que hace posible una ciencia normal como la descrita por Kuhn, ese problema es un poco más grave. La educación liberal pretende que el estudiante en su formación escolar adquiera el hábito de pensar crítico que lo convertirá en un buen ciudadano, y el prototipo de esta forma de pensamiento es precisamente la ciencia. Muchos sabemos que esto es un mito, que intervienen muchos otros factores y no solamente la ciencia. Los críticos de Kuhn consideraban que tanto la educación convergente como la ciencia normal eran males que se debían corregir. Ciertamente, y para cerrar esta idea, debo decir que si no se reconoce que puede existir la posibilidad de romper los paradigmas, crear nuevas reglas e ir hacia nuevos retos, entonces la ciencia normal será mala y la educación convergente será mala. Ejemplo de ello es el doctorado latinoamericano en educación, quien en su nacimiento y en su prosecución ha roto paradigmas, ha creado nuevas reglas y nuevos retos de forma creativa, y el resultado de este reto, de este paradigma y de estas nuevas reglas ha sido exitoso, no ha sido malo. Fundamental en el transcurrir del texto es el de crítica versus dogma. La crítica identifica la opinión, examen o juicio que se formula con relación a una situación, servicio, propuesta, persona u objeto. Dogma, por su parte, es el postulado que se valora por su condición de firme y verídico, y al cual se reconoce como una afirmación irrefutable frente a la cual no hay espacio para la réplica. El autor plantea que las matemáticas se constituyen en el modelo a seguir por todas las ramas de la ciencia. Asimismo, plantea que todo campo de la ciencia debe comenzar con axiomas o principios y continuar luego deductivamente, esquema que ya había sido planteado y propuesto por Aristóteles. Por su parte, Galileo planteaba que en la física los primeros principios deberían provenir de la experimentación, y que la manera de obtener los principios básicos correctos era prestando atención a lo que nos decía la naturaleza. Lakatos, por su parte, plantea que la educación matemática y científica actual es una cuna de autoritarismo y es la peor enemiga de un pensamiento crítico independiente. Él nos plantea dos vertientes: las matemáticas, en donde el patrón que se siguió es el deductivo, y las ciencias naturales, donde el patrón que se siguió es el inductivo, ambos con pros y contras a su favor. Otro importante que nos llama la atención es el que nos dan los autores: dos visiones, un mismo ser, el científico visto desde dos puntos de vista. El primero por Popper,
quien veía al científico como el prototipo de la capacidad crítica, el ser con objetividad intelectual, el hombre ideal. Lakatos, por su parte, veía al científico con un perfil autoritario, impenetrable, atomizador de la ciencia. Muchos estudiosos y filósofos han coincidido con la imagen del científico dado por Lakatos y Kuhn, quedando en evidencia que la imagen de Popper sobre el mismo es sólo lo que es el planteamiento normativo del deber ser de la ciencia. Podemos decir que para Popper lo normal es un científico revolucionario, que critica, que no se dogmatiza, y para Kuhn es per contra, el investigador que trabaja sobre la base de una matiz disciplinaria a lo que no cuestiona, ya que para él esto es lo que garantiza el rápido avance. En muchas investigaciones actuales se puede observar que la crítica se ha convertido en dogma y no al revés. Nos cuesta ser científicos revolucionarios, críticos, indogmáticos, que como lo planteaba Popper, quien se enfilaba hacia la práctica estricta de la dialéctica, se debía tener un método, pero que ese método no podía ser una camisa de fuerza. Es el científico investigador el que determinará hacia dónde va y cómo demarcará el camino a seguir. En este orden de ideas se plantea otro concepto, el concepto de teoría, la cual es una herramienta que probamos en su utilización y juzgamos su fortaleza a través de los resultados de su aplicación. Popper, 1977. Una teoría es denominada empírica o falsable si divide la clase de todos los enunciados básicos posibles en las dos subclases no vacías. Estas se dividen en dos. La clase de todos los enunciados básicos con los cuales es inconsistentes, estos son los falsadores potenciales, y la clase de aquellos enunciados básicos que no se contradicen. Las teorías pueden ser más o menos contrastables y el grado en que se pueden ser contrastadas es importante para su selección. El objetivo de la ciencia teórica es obtener teorías que sean fáciles de falsear. Si en la confrontación con la realidad una teoría pasa el examen, se dice que ha sido corroborada, pero es importante decir que en una segunda oportunidad puede ser refutada. La ciencia es un camino problemático, el cual progresa de problema a problema cada vez más profundo. Una teoría científica es un intento de resolver un problema, y es a través de los problemas que se adquiere la conciencia de sostener una teoría. La teoría se convierte en un conjunto de definiciones implícitas o convenciones hasta que se progresa refutándola y restableciendo su carácter empírico perdido. Una vez que es refutado, el carácter empírico de la teoría es asegurada y brilla sin mancha. Eso lo dice Popper en el año 76. Las teorías. ¿Qué se logra? Se logra aprender a observar, a hacer preguntas que conduzcan a observaciones y por ende a interpretaciones. Permite el crecimiento del conocimiento observacional. La ciencia racional es el crecimiento del conocimiento. La mayoría de los epistemólogos e historiadores contemporáneos están de acuerdo en que la ciencia no avanza solo en forma continua. Existen revoluciones, pero el modelo de Popper parece implicar una revolución permanente. No aceptar este punto de vista es convertirse en un ser irracional, y si la ciencia no progresa de esta manera, deja de ser empírica. Siempre se irá produciendo nuevas y mejores teorías. Una teoría final es impensable o inaceptable. Otro concepto del cual habla el autor es el llamado agujeros negros o Big Bang, ciencia normal o revolución. El problema epistemológico fundamental es el estatus ontológico, es decir, la razón de ser de las estructuras científicas. Esta afirmación contiene dos grandes estructuras. Las teorías físicas no tienen estatus ontológicos. La estructura de la naturaleza sería incognoscible, es decir, no se pudiese construir conocimiento a partir de ellos. Sin embargo, científicos como Einstein, Weinberg y Hanker plantean todo lo contrario.
Ellos dicen que sí se puede hacer conocimiento porque incluso sus fórmulas e investigaciones científicas así lo han demostrado. Tenemos como ejemplo la teoría de la relatividad. Por eso, el conocimiento científico es relativo. Hoy tiene vigencia, mañana no. Eso lo dice Bourdieu también. Todas las teorías, si se refieren al campo social, en cierto tiempo pierden vigencia, porque llega otro conocimiento y cambian las cosas. Reiterada afirmación de que los modelos describen o están cercanos a poder aprender la estructura última de la naturaleza. El conocimiento científico siempre ha conmocionado al mundo. Por lo tanto, ha sido y es revolucionario, pero lleno de incertidumbres, ya que todo es una aproximación a la verdad. La efectividad de una teoría como condición de posibilidad de su aceptación es un fenómeno que se repite reiterativamente a lo largo de la historia de la ciencia. Si existiera una teoría que lo explicara todo y que permaneciera indefinidamente en el tiempo, su estatus ontológico sería evidente. Se puede hacer conocimiento científico de cualquier tema, indagar, aplicar método, construir teoría, explicar y someter a la realidad. Es lo que constantemente hacemos los investigadores en cada uno de los estudios doctorales o de posgrados realizados. Los agujeros negros ponen en entredicho la ciencia normal, la revoluciona, la conmociona. Otro elemento mencionado en el texto es el caos, el cual se ha convertido en el nombre simbólico de un movimiento rápidamente creciente que está reestructurando el tejido de la comunidad científica. Él mismo estudia los objetos a escala humana, el universo que vemos y que tocamos. Desafía las formas aceptadas del trabajo científico. Es una ciencia del proceso más que del estado. Rompe las barreras que separan las disciplinas científicas. Es una ciencia de la naturaleza global de los sistemas. Ha unido pensadores pertenecientes a los campos de investigaciones que se encontraban muy distantes. Plantea problemas que desafían las formas aceptadas del trabajo científico y es la ciencia del proceso más que del estado, del llegar al ser y no de lo que es. El caos no es solo una teoría, sino también un método, no solo un canon de creencias, sino también una manera de hacer ciencia. Los cambios introducidos por el caos en la práctica científica no se limitan al lenguaje, sino tienen que ver con el método de investigación, con la manera de hacer ciencia. Cierro esta idea con una frase de Chauss, 1988. Cuando una ciencia se encuentra en un callejón sin salida, surgen las revoluciones y con ella el caos. Como último punto, y no menos importante, tenemos mito o realidad. La idea de progreso es una de las unidades culturales fundamentales sobre las cuales se articula nuestra conciencia, tanto en lo que se refiere a la perfectibilidad individual como la colectiva, y subyace como justificación a la mayoría de las empresas del hombre moderno. La idea de progreso representa la secularización de una actitud inicialmente religiosa que ve a la historia como un proceso que conduce a una realización del hombre en el futuro. La historia tiene un sentido y nos conduce a algo. Existen dos prejuicios. El primero, que dice que el pensar que algunas ideas que se consideran obvias en la actualidad siempre existieron en la conciencia del hombre. Y dos, la creencia que el presente que nos ha tocado vivir es mejor que el pasado. La idea del progreso histórico tiene que ver con el seguimiento de novedades específicas y consiste en la concepción de estas como mejoramiento. El progreso no consiste en reemplazar lo bueno por lo mejor. Las influencias revolucionarias fundamentales muestran la concepción de la historia y del progreso y cómo están profundamente influenciadas por tres revoluciones fundamentales: la revolución científica, la revolución industrial y la revolución político-económica. Finalmente podemos decir que en la epistemología o filosofía de la ciencia contemporánea se utiliza el concepto de revolución científica como instrumento explicativo y no solo descriptivo de los procesos de cambio de nivel teórico y empírico, pero la forma en que es introducido o usado por los diferentes autores o corrientes puede variar. Podemos decir que los matemáticos consideran que el orden es objetivo.
está en la naturaleza. La estructura tiene un estatus ontológico. Existen dos posiciones erradas: creer que las ciencias sociales deben seguir una matematización, y 2. Las matemáticas no son aplicables en el estudio de los fenómenos sociales. 3. En el campo educativo se puede notar que el tiempo en horas, aulas dedicado a la ciencia y a las matemáticas supera significativamente a los estudios humanísticos. 4. Se encuentra en el texto subyacente el estéril debate entre la subjetividad y la objetividad de la ciencia y el conocimiento científico. 4. La belleza, la ternura y la felicidad trasciende el ámbito de la ciencia. Para concluir, puedo decir que el camino es de todos. Con firmeza y claridad conceptual y siendo investigadores científicos de calidad, podemos generar cambios que permitirán cambiar el mundo. Les dejo una pregunta para la reflexión que los invita a responder pensando en sus investigaciones doctorales y hacia dónde vamos, hacia dónde las tienen dirigidas y qué aportes van a dar para la sociedad. ¿Podremos ver el mundo puro como en la Edad Media y el Renacimiento y trabajar en función de las cosas buenas que salen? Somos investigadores científicos capaces de aportar, de transformar y de ser cada día mejores. En el micrófono, Keila Fernández, estudiosa del doctorado.